Dios les bendiga, qué alegría podernos encontrar nuevamente y glorificar juntos el nombre de nuestro Dios, darle a Él toda la gloria, la alabanza y la adoración que Él es digno de recibir porque Él es bueno, Él es grande y es maravilloso. Y en sus manos de amor y de misericordia es que nosotros estamos descansando, estamos confiando y creemos que Dios hará algo nuevo cada día por nosotros. Vamos a orar y vamos a presentar delante del Señor nuestras vidas, que el Señor se glorifique, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos llene con su infinita gracia y su poder en todo momento para la bendición de su nombre santo y maravilloso. Padre, te damos muchas gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque en este momento tú nos das la oportunidad, Señor, de reunirnos. Bendigo, Señor, a cada hogar, cada familia, oh Dios de la gloria, cada vida, Señor, que en estos momentos se une para glorificarte, para bendecirte, para adorarte. Y les declaro, Señor, sobre sus vidas cielos abiertos, tu poder, tu gracia y tu misericordia sobre sus vidas, la bendición de tu Santo Espíritu llenando tu grandeza y tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Definitivamente nosotros estamos viviendo en estos momentos una situación muy, pero muy difícil. Esta pandemia del COVID-19 que ha causado la muerte de miles de personas en el mundo, mujeres, niños, ancianos, y en algunos lugares estas personas han sido enterradas en una fosa común sin tener la oportunidad de despedirlos por parte de su familia, o en otros casos lo único que han recibido son sus cenizas. Y nosotros podemos ver que allí se levanta una pregunta, y esa pregunta es ¿por qué? Esta es la pregunta que más hacen quienes pasan por experiencias dolorosas. Y esa pregunta la hacen con tristeza cuando una guerra, una catástrofe, una enfermedad o un acto violento se lleva a nuestros seres queridos, destruye las casas o nos hace sufrir terriblemente de muchas otras maneras. Todas las personas entonces vienen allí a preguntarse y quieren saber por qué suceden estas catástrofes, por qué suceden estas desgracias, por qué permite Dios el sufrimiento. Esa es la pregunta que se hacen incluso las personas que no han creído en Dios, aprovechan para decir, bueno, si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios poderoso, si Dios es un Dios amoroso, sabio, justo, ¿por qué hay odio, injusticia en el mundo? Y empiezan allí a perturbar su mente y van pasando por este camino de interminable aflicción por donde nosotros cada día estamos pasando. El mundo es un escenario de dolor y no han sido pocas las veces que alguien, o ya sea en el silencio del corazón, en una voz audible, ha hecho ese desesperado reclamo. ¿Por qué? Para muchos a veces es inconcebible el silencio de Dios frente al clamor humano. Hay gente que ha asumido una actitud de rebeldía, a veces pasiva, otras activa, y endurecen su corazón porque no ven que ninguna actuación divina para detener ese sufrimiento y calmar el dolor. Entonces, viene la pregunta, ¿es Dios indiferente a esta condición y a la miseria de las personas? ¿Le importa a Él si sufrimos o no? La manera como Dios se ha movido en la historia buscando al hombre en su condición perdida hasta llenarlo con sus bienes eternos, nos demuestra cuánto le importa Dios el dolor humano. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios allí en ese momento? ¿Está Dios al tanto de nuestra angustia? ¿Está con nosotros? ¿Está allí enterándose de lo que está pasando? Yo le quiero decir en esta mañana que Dios nunca nos ha dejado. Él está allí donde siempre ha estado. Es verdad que a veces
pareciera que él se desentendiera del sufrimiento o incluso que lo permitiera, como sucedió en el caso de Job. Pero de acuerdo a los resultados, esa es la manera como Dios trabaja en el carácter y cómo puede usar el sufrimiento para bendecirnos más abundantemente. De manera tal que el sufrimiento no le es indiferente. En el momento de nuestra angustia, Él está allí con nosotros. Yo le invito para que abra su Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, versículo 23 al 25. Gloria al Señor. En este pasaje tenemos a un Dios que se hace presente cuando su pueblo está pasando por la más dura prueba de esclavitud. Hay una serie de verbos que nos muestran la actividad de Dios para indicarnos si Él está al tanto de nuestra angustia, si Él está allí en ese momento cuando nosotros estamos sufriendo. Vamos a leerlo en la palabra del Señor, en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Dice la palabra: aconteció, después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Mire qué importante, porque aquí vemos un momento en el pueblo de Israel en el cual ellos también estaban pasando por una profunda angustia, por una gran aflicción. El libro de Romanos nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra edificación se escribieron. Y vamos a ver por qué el Señor permitió que este pasaje estuviera en la Biblia y que lo podamos traer a nuestro momento en este instante de nuestra vida. En primer lugar, nosotros nos damos cuenta a través de este pasaje que el clamor y el sufrimiento siempre suben a la presencia del Señor. Usted mira en el versículo 23, ¿cuál era el estado de esclavitud y opresión al que se enfrentó Israel en Egipto? Y ese estado de esclavitud y opresión tuvo que ser uno de los peores que raza alguna haya experimentado en la historia. Si se toma en cuenta que un rey magnánimo y sensible que surgió en Egipto había muerto unos 400 años atrás, se levantaron después de él muchos reyes insensibles y luego la amenaza que representaba Israel para los egipcios debido a su crecimiento, al progreso, a la mano de obra allí que ellos traían, entonces fueron sometidos a una disciplina férrea e inclemente que lo único que buscaba era la destrucción de este pueblo allí. En su amarga servidumbre, los israelitas clamaron pidiendo auxilio y ese clamor llegó hasta el cielo. Nos dice allí en el versículo 23, en la segunda parte dice, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Lo que pasó, el pueblo de Israel en Egipto, nos recuerda que estamos en un mundo que en este momento se encuentra clamando, está clamando. Y muchos clamores siempre se han levantado como resultado de una terrible esclavitud de la que se espera salir con prontitud y desesperación. El enfermo clama desde la cama de los hospitales, el preso clama desde las cárceles, el hombre o la mujer clama porque quiere salir libre de una pasión indebida,
en los jóvenes y otras personas claman porque están atrapados en las garras de un vicio esclavizante. Hay clamores en la familia por la infidelidad de alguno de los cónyuges. Hay clamores de los padres porque los hijos son rebeldes, porque los hijos están en situaciones de adicción. Hay clamores de los hijos debido a la situación de los padres. Hay clamores. El clamor es algo que se levanta y se produce en tantas partes en el mundo. En este momento hay clamores por el hambre, en este momento hay clamores por el desempleo, en este momento hay clamores por enfermedad, en este momento hay clamores de tristeza, hay clamores de muerte, hay clamores de amargura, hay clamores en este momento. Y todos los días se está clamando por una continua y misericordiosa mano de Dios que se mueva sobre un mundo lleno de dolor y de violencia. Pero también muchos de esos clamores no son dirigidos al Señor. La verdad es que hay mucha gente que prefiere buscar intermediarios u otras formas en su dolor antes que buscar a Dios. El mismo pueblo de Israel pasó por esa etapa. Gemían entre ellos mismos. No se nos dice que hayan clamado a Dios, no se nos dice que ellos hayan orado a Dios. Sin embargo, ese clamor llegó a la presencia del Señor. Y es que el clamor de un corazón sincero, que se dirige a Dios sin reclamo ni exigencia, sino en contrición, en humillación, será un clamor que llega hasta la misma sala de la presencia divina. Siempre habrá cielos abiertos para aquel que clama delante del Señor. Segundo lugar, en el versículo 24, la primera parte, nos dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Quiere decir eso, que la angustia de los que claman siempre llega hasta su presencia. Cuando nosotros hablamos de Dios, hemos hablado de un Dios omnipotente, es decir, que todo lo puede, de un Dios omnipresente que está en todas partes, pero también podríamos decir que Él es un Dios omnioyente. ¿Qué quiere decir eso? Que es un Dios que escucha todos los clamores en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo en que suceda. Él ha escuchado siempre. Él es el único que tiene la capacidad de escuchar el clamor del alma que no grita o el gemido del espíritu que no se oye. Él es el único que tiene esa capacidad de escuchar. Cuando Dios llamó a Moisés como el libertador de su pueblo, en Éxodo capítulo 3, versículo 7, Él le dice, y voy a leerlo en la palabra de Dios para todos, me gusta esta forma como lo dice allí en la Biblia de la palabra de Dios. He visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto y he escuchado sus quejas pidiendo ayuda. Estoy consciente de su dolor. De modo que ningún grito, angustia, dolor o tristeza queda fuera de su alcance. Y la Biblia entera nos está hablando a nosotros de cómo el Señor oye. En el Salmo 34, en el versículo 17, el rey David nos habla también acerca de esa bendición de tener un Dios que escucha. En la Biblia, en el lenguaje sencillo, dice el versículo 17 del Salmo 34, Dios escucha a los suyos y los libra de su angustia. Y en este pasaje se encuentra el secreto de cómo nosotros debemos de encarar las dificultades, porque el comienzo de cualquier dificultad debe marcar el comienzo de la oración, y la oración del justo convoca al Dios de la liberación
a socorrernos. De igual manera, en los versículos 18 y 19, nos dice, allí en la misma versión dice, Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ánimo ni esperanza. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. ¡Qué bendición! Gloria a Dios, alabe al Señor. Y tome esa palabra para su vida, tome esa promesa para su vida. Porque nosotros deseamos poder escapar de los problemas, del dolor, de la angustia, de la pérdida, de la tristeza, del fracaso. Incluso de esas pequeñas frustraciones diarias que constantemente nos abaten. Pero Dios está prometiendo aquí, y el rey David, producto de su experiencia, producto de lo que él había vivido, producto de lo que él ya había conocido, él dice que cercano está el Señor a esos quebrantados del corazón, que él está cercano y que escucha y los libra de la angustia, que él está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Él nos ayuda a pasar por esos problemas. Por eso es que cuando los problemas nos golpean, no permita que venga decepción a su vida. No se decepcione de Dios. Por el contrario, admita que necesita la ayuda de Dios y agradézcale por permanecer a su lado. Dios siempre oye. Pero tenga en cuenta algo, su respuesta va a estar condicionada al propósito mismo con que Él trabaja en nuestras vidas. Por tanto, el Señor algunas veces te puede decir inmediatamente sí, o algunas veces te va a decir no, y otras veces te va a decir sí, pero espera tantito, un momentico, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo, espérate. Espérate, aquel cuya alma no es justa se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Aleluya. Entonces, Dios está al tanto de todas esas situaciones y la angustia de los que claman llega hasta su presencia. En tercer lugar, hay algo hermoso, porque Dios nos dejó muchas promesas en la palabra del Señor. Y aquí encontramos nosotros que Dios siempre hace memoria de las promesas que Él ha dado. En el mismo versículo 24, pero en la segunda parte dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En ese estado de angustia en que estaba este pueblo, nos dice que Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Cuál fue ese pacto? ¿Cuál fue la promesa que él había hecho? Y usted y yo lo sabemos muy bien. Dios llamó a Abraham, lo sacó y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo llevó a que contara las estrellas y lo llevó a que contara la arena del desierto. Y le dijo, tú la puedes contar, pues mira, así será tu descendencia. Isaac fue ese hijo de la promesa. Y esa misma promesa la repitió a Isaac y esa misma promesa la repitió a Jacob. Y él llega allí. Y en Jacob llega a concretarse esa promesa. 12 hijos, 12 tribus, y de esas 12 tribus nació un pueblo que ahora estaba listo para ser libertado por Dios. En ese pacto hecho a los antepasados, Dios le había asegurado que ellos no iban a permanecer esclavos para siempre. Y ahora él se acordaba de aquella promesa y se disponía a cumplirla. Y es que con Dios tenemos la más absoluta garantía del cumplimiento de sus promesas. Cuando está diciendo aquí que Dios se acordó de esa promesa, no quiere decir que él se había olvidado. Sería ilógico pensar que Dios se le pueden olvidar sus promesas como lo hacemos nosotros.
Solo hay una cosa que Dios olvida. Y es todo lo que tiene que ver con nuestro pecado. Qué extraordinario nuestro Dios. Él no olvida ninguna de sus promesas, pero sí se olvida de nuestros pecados. Una vez que nosotros los confesamos y Él los perdona, Dios siempre está listo para cumplir esa promesa. Ningún dolor, ninguna pena o angustia pasa sin que Él no se dé cuenta. Lo que ha prometido, el Señor lo va a cumplir. Este texto nos da una gran confianza en Dios. ¿Por qué? Porque aquí está demostrando la fidelidad que Él tiene para con nosotros. Y este es el más grande aliciente mientras pasamos por este valle de sombra de muerte. Y ese aliciente es que Él siempre estará con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Cuarto, en el versículo 25 nos dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Qué hace Dios? Dios nos mira y nos reconoce. Abraham, mucho tiempo antes de esta situación, había recibido también otra promesa, pero era una promesa aún más específica. Y nosotros la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 15, los versículos 13 y 14. Allí el Señor le había dicho a Abraham, ten por cierto que tu descendencia será extranjera en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Lo que había sucedido estaba en el plan de Dios. Usted lo puede entender en este momento. Pero el tiempo había llegado. Era el tiempo de la liberación de los descendientes de Abraham, de la esclavitud y la opresión de Egipto. Ahora Dios los está mirando. Pero no solamente los mira, los está reconociendo. Y cuando dice aquí mirar de este pasaje, aquí no es simplemente una mirada. No es una mirada de aquel que mira de lejos y no despierta ninguna sensibilidad. Aquí, Él está mirando esa angustia, esa miseria. Y allí el corazón de Dios se mueve. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre. Muchas veces nosotros miramos la angustia y el dolor, pero seguimos de largo. Nuestro Dios ve, pero Él es movido a misericordia, así como ese buen samaritano. La mirada de Dios percibe la situación humana. El hombre ve la apariencia, Dios está viendo el corazón. El hombre está mirando lo que está por encima, Dios está viendo allí en el interior. Y esa mirada de Dios allí nos está dando confianza, porque hay una absoluta garantía que Él no dejará postrado al que pasa por angustia. En Jesús nosotros vemos esa misma mirada. Se nos dice en los evangelios que Jesús, cuando miraba a las multitudes, tenía compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Cuando Él miró a una gran multitud que llevaba ya muchos días con Él, les dijo, bueno, hay que darles de comer. Aquí Dios mira la esclavitud de su pueblo. Miró a los que le afligían. Miró cuál era la causa de su tormento, miró cuál era la causa de su dolor físico que allí en ese momento ellos estaban pasando. Miró el dolor emocional que causaba aquella pesada carga, aquella situación de tener que entregar a los niños para que fueran muertos. Los miró con compasión y decidió
librarlos de esa angustia. Pero también nos dice allí la palabra que el Señor reconoció. ¿Qué quiere decir eso? Que Él sintió personalmente la opresión de su pueblo y lo compartía con ellos. En el libro de Hebreos nos dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras aflicciones, que no tenemos un sumo sacerdote que no se dé cuenta de lo que estamos pasando, sino que tenemos a uno que Él vivió todas esas situaciones y que se conduele de nuestra situación. El sufrimiento humano siempre despierta en nuestro Dios su incomparable compasión y amor por sus hijos. Hermano, Dios está atento al llamado, al clamor de nuestra angustia. Él está atento a nuestra situación. Él se acuerda que somos polvo y entonces viene a nuestro encuentro a salvarnos. Mientras sufrimos, Dios está allí, más cerca de lo que nosotros podamos imaginar. Pero hay que tener en cuenta algo, que el rescate de Dios no siempre llega en el momento en que nosotros lo deseamos. Dios había prometido que sacaría a estos esclavos de su pueblo, de allí de Egipto. El pueblo había esperado mucho tiempo, tal vez sin conocer el cumplimiento de esa promesa. Tal vez ellos ya la habían olvidado, pero Dios no la había olvidado. Dios lo rescató cuando vio que era el momento oportuno. Y Dios siempre sabe cuándo es el mejor momento para actuar. Todo está en los planes, en los propósitos y en la misericordia de nuestro Dios. Cuando sienta que Dios se ha olvidado de usted, de sus problemas, siempre recuerde que Él tiene un programa que tal vez nosotros no podemos ver. El clamor y el sufrimiento siempre suben a su presencia. La angustia de los que claman llega hasta Él. Dios hace memoria de las promesas que nos ha entregado, pero Dios también nos mira y nos reconoce. Qué bendición ser sus hijos, poder creer y confiar y esperar en un Dios que nos ama. Aleluya. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, bendigo y glorifico tu nombre, Señor, y entrego esta palabra en tus manos, Padre de la gloria y de misericordia. Y entrego a cada uno de tus hijos, Señor, en tu presencia. Señor, en estos momentos, el mundo se debate en la angustia y la aflicción. Vivimos en un mundo en el cual tenemos aflicción, pero sabemos que Jesucristo, tu Hijo, venció al mundo. Y allí está nuestra confianza y nuestra fe. De eso declaramos en este momento que nosotros también venceremos. Y esta situación que estamos viviendo, la entregamos en tus manos porque tú tienes el control de todas las cosas. Y en tus manos está, Señor, este momento, el cual, Señor, entregamos en tu presencia y te damos a ti todo el control y el manejo. Ayúdanos, Señor, para que creamos aún en medio de la desesperación. Para que creamos, Señor, aún en medio de la desesperanza. Para que confiemos, Señor, en todo momento. Y en tus manos estemos seguros. Nuestras familias, en cualquier lugar del mundo donde estén, Señor, allí en todo lugar,
Señor, te pertenece y está guardada en tus manos. Señor, yo te ruego que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los protejas, Señor. El mundo está en tus manos, Señor. Lo que también pueda reconocer que necesitamos de un Dios de amor. Sin ti nada podemos hacer. Y en el momento en que el mundo reconozca eso, Señor, que solamente tú puedes traer sanidad a esta tierra. Oh Dios de la gloria, yo sé que tú te glorificarás en bendición. Guarda, Señor, cada vida, cada hogar. Bendícelo, Señor. Llénalos de tu presencia santa y maravillosa. Los entrego en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que el Señor les guarde, que Dios les proteja, que el Señor sea llenando sus vidas en misericordia, en poder, en bendición y sus hogares, en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Un abrazo.